Para cerrar, voy a invitar a tres colegas, a Mariela, a Constanza y a Paula. Ahí estás. Para conversar un poco desde la perspectiva de los y las investigadores e investigadoras del mercado. Y la primera pregunta que me gustaría plantearles es, para quien la quiera tomar, estuvimos escuchando mucho sobre la importancia de investigar desde una perspectiva de diversidad. ¿Cuáles son los desafíos metodológicos que implica investigar desde esta perspectiva? Me dan el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, ¿no? por el espacio. A mí me pareció extraordinario lo que vimos esta tarde aquí. La verdad es que hay un crecimiento en la manera de trabajar y de abordar y de pensar con mucha sofisticación. Entonces es algo que en primer lugar a mí me gustaría resaltar y agradecer aparte, ¿no? Porque la verdad es que es un camino largo el de venir trabajando con perspectiva de género, y aquí se vio cómo se abordaron esos justamente desafíos metodológicos, porque da laburo, ¿no? Como las personas que están acá saben, investigar con perspectiva de género, investigar sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y sabiendo que podemos llegar a tener un insight y un entendimiento de lo que pasa con nuestras marcas, nuestros productos, con nuestros clientes, nuestras clientas, nuestras poblaciones, en la medida en que nos tomemos el laburo de aplicar estas técnicas, ¿no? Y estos desafíos que son políticos, que tienen que ver con la estrategia, ¿no? De a dónde queremos ir y qué queremos hacer. Es decir, ¿vamos a crecer cómo? ¿Con quiénes? ¿No? ¿En qué medida, como decían aquí Lai, el colega de Unilever, es decir, esto efectivamente hace falta todavía decir que es negocio, ¿no? Porque estamos habilitando una mirada que simplemente no teníamos, ¿no? Entonces, las cuestiones técnicas solapan estas cuestiones estratégicas y políticas desde mi punto de vista y experiencia como investigadora. Quienes no me presenté, soy Paula Magariños, tengo 30 años de investigadora de mercado e investigadora también en cuestiones aplicadas, ¿no? Para la sociedad civil, también para organismos. Y trabajando mucho en la manera de encontrar cómo que no se nos escape el enfoque de género. Es mucho más que la apertura. Es fundamental tener los datos abiertos. Si no tenemos los datos abiertos por la variable sexo, ¿no? La que conocemos todos y todas, que tiene que ver con abrir varones, mujeres, otra identidad, otra asignación sexual, como pasa administrativamente, por lo menos en nuestro país, desde hace unos años, que tenemos en el documento, varón, mujer, X, sino que también implica poder mirar adentro de cada una de esas cajitas, ¿no? Lo que más técnicamente llamamos enfoque interseccional, de interseccionalidades, que es ver, bueno, qué superposiciones tenemos, ¿no? Entre las diferentes características, variables, situaciones que nos hacen quienes somos. No tenemos que perder de vista que es parte de nuestra identidad, ¿no? Es decir, nuestra identidad de género es constitutiva de la persona y hace que veamos el mundo de una manera peculiar. Y esa peculiaridad, ¿no? Es riquísima, es difícil de pescar a veces, la verdad, da un montón de laburo, hay que abrir los datos, hay que hacer procesamientos de datos que necesitan que metamos una variable abajo de la otra, que hagamos, no solamente miremos mujeres, varones, otras, sino que miremos adentro de las mujeres cómo se nos cruzan todas las variables, cómo etiquetamos, tanto cualitativa como cuantitativamente, es decir, todo eso es así, es laborioso, pero cuando encontrás, ¿no? Ese dato que te lleva, ¿no? A descubrir que hay un mundo que está ahí y que también está formado por gente que tiene consumos, ¿no? Y en la que sus consumos son parte de su vida y por lo tanto tiene una relación estrecha con las marcas y con los productos, ¿no? Entonces eso es clave y aparte es hermoso y es divertido, como saben las chicas de publicitarias, como sabe todo el mundo aquí. Así que bueno, en principio pensaría en eso, ¿no? Es como el tener presente que no tenemos que dejar a nadie afuera, el saber que va a dar un montón de laburo y también saber que da resultado, ¿no? Y que efectivamente mejora los negocios. Eso en primer lugar. Después por ahí podemos conversar algunas cosas más, les dejo a mis colegas, perdón.
No, bueno, coincido con todo y también muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y todas las charlas que tuvimos. Es impresionante la diversidad de miradas y de lo que se está haciendo. Bueno, coincido por supuesto con todo lo que dice Paula. Creo que desde hace un tiempo, creo que se avanzó muchísimo, que lo vemos, pero que todavía falta, todavía muchísimo más. En nuestro caso, en Trendcity, yo soy Mariela Mosiulski, soy CEO de Trendcity, venimos siguiendo las tendencias socioculturales y desde el 2016 siguiendo en distintos estudios continuos cómo evolucionaron los sentidos asociados a los géneros y cómo se están comunicando quienes están criando a las nuevas generaciones. Y realmente no es fácil investigar y no perderse muchos detalles en el camino, porque también está el deber ser, ¿no? Y en los estudios cuantitativos, como vemos que, bueno, el gran porcentaje de personas que adhieren con algunas, no sé, algunos valores, por ejemplo, que después cuando vamos a las entrevistas etnográficas en hogares y tenemos entrevistas más profundas, vemos que no coincide tanto con esos números, ¿no? Que los sesgos todavía existen, que los colores que los binarismos también, en los colores, en la forma de vestir, en los disfraces, en los juegos, en los deportes que prefieren que elijan sus hijos y sus hijas. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo de muchos cruces para poder encontrar esas perlitas que nos permiten avanzar y mostrar insights. Por ejemplo, un caso que me acuerdo, ¿qué valores les gustaría transmitirle a tus hijos y a tus hijas? Los que tenían hijos, padres y madres, ¿no? Que tenían hijos varones, era, bueno, que sean personas más sensibles, que sean personas que sean más compañeros, y a las mujeres era que puedan ser más autónomas e independientes. Como si para el caso contrario eso ya viniera en el ADN. Entonces había un montón de cosas de deber ser, pero después buscando encontrábamos este tipo de temas que nos hablaban de todo lo que todavía falta y todo lo que la inteligencia artificial replica, porque es los sesgos que tenemos en la humanidad, ¿no? Bueno, no sé, tenemos tantas cosas para hablar que no quiero extenderme tanto, pero les doy la... No, bueno, en términos de lo metodológico, nosotros, yo soy directora ejecutiva de Voices y presidente de Saimo, y en Voices hacemos muchos estudios internacionales, y pensaba cuando vos presentaste eso de SOMAR, que es difícil al hacer estudios internacionales armar algo estandarizado, porque a veces hay cosas que en un país se pueden preguntar y en otros están prohibidas o pones en riesgo a los encuestadores. Entonces siempre tienen esa limitante, pero te agregan un montón de valor agregado. Y en Voices hacemos muchos estudios internacionales sobre este tema. Hay uno anual que venimos haciendo hace varios años en 40 países, y te da también la idea de todo lo que se ha avanzado en la Argentina, pero cómo está la Argentina con relación a otros países del mundo. Y ahí vemos que la Argentina está bastante peor en lo que hace a violencia, padecimiento de violencia física y psicológica, que creo que es uno de los temas que no podemos dejar de hablar cuando hablamos de género. Es como el más relevante porque tiene que ver con la vida. Y por ejemplo, en la última medición vemos que Argentina está en segundo lugar en el ranking peor, por debajo de Nigeria. También estamos muy mal en el sentido del porcentaje de mujeres que dicen que se sienten inseguras cuando caminan por su barrio a la noche, con todo lo que esto implica en el acceso a educación, a la diversión, al trabajo. Trae un montón de limitaciones. Y bueno, esas son como las dos métricas en las que en este momento en los comparativos internacionales estamos peor. Y hablando por ahí de esas métricas que traen una perspectiva un poco crítica, porque venimos hablando bastante durante todo este día de las oportunidades y los desafíos y demás, de cómo investigar, de cómo incorporar y de por qué está bueno incorporar diversidad en la investigación y diversidad en las estrategias de marketing.
Pero me queda a mí una pregunta pendiente que quizás es obvia, pero a veces se nos escapa la dimensión de sobriedad, que es pensando en que nos enfrentamos o trabajamos con personas consumidoras, ¿cómo impacta negativamente la diversidad en el consumo de determinados segmentos? Hablamos, por ejemplo, en algún momento del impuesto rosa. ¿Qué otras cosas ven ustedes en relación a penalidades que tienen determinados segmentos o minorías en relación a sus consumos? Bueno, yo quería retomar un poco con la pregunta de Adrián y un comentario que hizo recién Coti, que es que efectivamente, ¿no?, además de las violencias, que es uno de los 3 temas claves cuando miramos con perspectiva de género, están las cuestiones de cuidados, ¿no?, que está totalmente reflejado en todos los estereotipos que estuvieron circulando aquí hoy, ¿no? Es decir, ¿por qué asegurar que la única responsabilidad, ¿no?, sobre el cuidado de las personas, niños, niñas, ancianos, ancianas y mascotas también, ¿no? No nos olvidemos de las familias multiespecies que son clave. Aquí recae y es responsabilidad exclusiva de las mujeres, ¿no? Es decir, ¿por qué? Es decir, no solamente porque las mujeres efectivamente terminamos en muchos casos, ¿no?, y venimos realizando estas tareas, sino también porque pensar que vas a dejar afuera a un varón que quiere efectivamente ocuparse de sus niños, sus niñas, sus perros, sus gatos, sus pajaritos, ¿no? Es decir, hay algo ahí que las marcas tienen que animarse también, ¿no?, a proponer más allá de él, que si no, que está muy bien, que si no te bajen las métricas, ¿no? Eso está bueno tener una métrica, pero pensar que también es una situación gozosa para la vida de la gente, ocuparse de la vida cotidiana finalmente, ¿no? Es decir, es parte de nuestra vida. Hay algo que es muy importante no perder de vista, me parece a mí. Y un tercer punto que tiene que ver con la salud reproductiva, que es parte de lo que trajeron Nicolás, que trajo también Anabel y que trae la pregunta de Adrián, que tiene que ver con los precios, los costos de los productos de salud menstrual y cómo terminamos no siendo menstrualmente, dicho de alguna manera, saludables, ¿no? Es decir, porque es un montón de dinero el que tenemos que invertir las mujeres aquí. Bueno, justo nosotros desde Voices hicimos un estudio para Supermercados Día con relación al tema de gestión menstrual. La verdad que los números son muy impresionantes. Vimos, por ejemplo, que hay 8 de cada 10 personas menstruantes que dicen que tuvieron que tomar decisiones en cuanto al kit de productos de gestión menstrual que usan basadas en su economía. Lo principal es bajar la marca, bajar de producto, pero un dato preocupante es el porcentaje de personas menstruantes que lo que hacen es hacer un uso indebido del producto. Por ejemplo, usar una toallita más tiempo del que deberían, porque si no, no pueden acceder. También especialmente difícil el caso de los hogares donde hay más de una persona menstruante, que en general es una madre y 1 o 2 hijas, que además en general por razones biológicas se da en el mismo momento del mes. Entonces lo que en general pasa es que la madre resigna un poco la gestión de su propia menstruación en pos de la de sus hijas y se generan como situaciones bastante difíciles en ese sentido. Ahí también vemos que por más que hay marcas que se están ocupando del tema y hay campañas y hay mayor información y eso se ve en los datos, a pesar de eso, la mayoría de las mujeres, de las personas menstruantes jóvenes, dicen que cuando tuvieron su menarca, es decir, su primera menstruación, no tenían la información que necesitaban tener para abordarla. Así que por más que hemos avanzado, claramente falta un montón más. Sí. Bueno, me hizo acordar lo que mostraron de inteligencia artificial que salió para el Día del Padre, que le habían preguntado, no sé a qué inteligencia artificial, cómo era el padre perfecto, o el mejor padre, no me acuerdo, y decía, es un hombre alto, musculoso, que sostiene al hijo en los brazos mirando a la playa
y bueno, y todo el estereotipo de las publicidades clásicas, muy parecido a lo que mostraron, de, bueno, quienes hacen las tareas de cuidado, y bueno, creo que en muchos estudios son ese tipo de hallazgos, ¿no? Bueno, colaborar o compartir las tareas, claro. Bueno, creo que circuló mucho eso también durante la pandemia, cómo se volvió a los roles más tradicionales, como hubo de alguna manera una involución, y las tareas de cuidado recayeron mucho más en las mujeres. Bueno, fue muy interesante hacer ese seguimiento y ver cómo, bueno, se avanzó mucho y hay muchas marcas que están mostrando otros imaginarios, pero bueno, todo lo que falta aún. Me hace acordar esto de la distribución de tareas. Nosotros hicimos hace poco una encuesta regional en cinco países, preguntándole a varones y mujeres quién se encargaba de las cosas del hogar y quién se encargaba de estar pendiente de las cosas del hogar, o sea, la carga operativa y la carga mental. Tengo en la cabeza el dato de México porque es el que más me llamó la atención, pero no es muy distinto al dato del resto de Latinoamérica. Cuando le preguntábamos a las mujeres, la mitad de las mujeres decía de que las tareas recaían sobre ellas, y creo que un tercio decían de que las tareas estaban equitativamente distribuidas. Cuando les preguntábamos a los hombres de México, 9 de cada 10 hombres decían que las tareas del hogar estaban equitativamente distribuidas, y el hombre restante decía que las hacía él. Sí, lo mismo. Creo que en distintos estudios que nos hemos compartido nos dan muy parecidos, y lo mismo pasa con la ayuda, por ejemplo, escolar, ¿no? También, ¿no? Para Chate mamis. Y un poco quizás para terminar en un tono más positivo y volviendo a esta idea de la oportunidad, es indiscutible que la diversidad y el respeto por la diversidad se han convertido en uno de los valores relevantes y medianamente representados o aceptados o legitimados e incluso aspiracionales dentro de las sociedades modernas. La pregunta es cómo impacta esto en la cultura del consumo. ¿Hay cambios en los consumos? Esto de estar poniendo hombres en las publicidades de productos de limpieza, ¿cambia en algo cómo se consumen estos productos u otros productos? ¿Qué es lo que ustedes están registrando en términos de cómo cambia, si es que cambia el consumo en relación a la incorporación de una mirada de diversidad desde el lado de las personas consumidoras? Ya que tengo el micrófono en la mano, empiezo así brevemente por el tiempo, pero lo que vimos en algunos estudios coincide bastante con lo que presentó Rocío, que cuando se les pregunta, la mayoría coincide en que es bueno para la sociedad mostrar la diversidad y la tolerancia, y que las marcas tienen un rol social, y que son actores sociales, y que están más, hay como más permeabilidad a comprar marcas que tienen una sensibilidad social y que están trabajando a favor del bienestar, digamos, de la sociedad. No sé del lado de las marcas si después se refleja exactamente en números. Sí hay temas también muy sensibles que también los medimos, que es, bueno, si es sincero y si es honesto y si es consistente y si no es solamente declarativo, un discurso, y si no es solamente en el mes del orgullo, por ejemplo, ¿no? Eso lo vimos en distintos estudios, en distintos países. Si la marca realmente tiene un compromiso y lo demuestra con lo que hace y lo mantiene, es una marca que se va convirtiendo en una aliada y en una marca querida, porque lo que hoy se teme es justamente esta inconsistencia en decir algo y después encontrar. Hoy es tan fácil encontrar esas inconsistencias y todos tenemos un medio de comunicación en nuestros dedos, que es mucho más fácil erosionar la reputación corporativa de una marca, y a veces por errores, no porque quieran ser mentirosas, digamos, ¿no? Pero por eso hay que cuidarse muchísimo.
en tener esa consistencia, porque la honestidad, la transparencia y esa coherencia son muy, muy valoradas, más que lo que se dice, ¿no? Realmente que sea totalmente honesto. Sí, le venía sintiendo, ¿no?, a lo que dice Marie, porque efectivamente es así, porque aparte la gente sabe cuando alguien te está chamullando, es decir, por más que quieras creer, ¿no?, es decir, las personas nos damos cuenta, eso tiene un costo, puede no tener un costo inmediato, ¿no?, pero en general, por lo menos en los estudios que venimos haciendo, no mencioné a mis compañeras de Puntum, somos una consultora también cooperativa, trabajamos para entender, ¿no?, también a veces esos gaps que podemos llegar a tener. Me parece que es una oportunidad perdida, ¿no?, cuando no estamos efectivamente siendo consistentes y no estamos admitiendo el error, ¿no?, sobre todo en este momento que dejamos atrás la época de la transparencia acabó, es decir, el momento donde la transparencia se valora ya no es ya sabemos que no. Entonces digo, bueno, hay algo ahí que tiene que ver con el hacerse cargo, ¿no?, no en términos de solamente de ser transparente, sino de poder seguir construyendo hacia adelante, ¿no?, sabiendo que, bueno, haters va a haber, ¿no?, como dice Taylor Swift, tengo una niña Swiftie, ¿no?, así que tengo a Taylor adentro diciendo haters gonna hate, ok, bueno, pero también podemos seguir hacia adelante, ¿no?, más allá de eso. Lo que diría Carlos Ayala, no al alquiler de causas, hay que comprarla y sin devolución. Bueno, dijiste terminar con un tinte positivo. Para mí hay algo que nos pasa un poco desapercibidos en una Argentina donde todo nos cuesta tanto, que es el logro impresionante que tuvo el esfuerzo que se hizo para disminuir el embarazo adolescente, que se disminuyó 50% en ¿cuántos años? Es impresionante, es de no creer, y menos de no creer es que no todos lo sepamos, no todos hablemos de eso, no todos analicemos el caso de cómo hicimos para llegar a esa reducción que es impresionante y tomarlo como modelo para generar otros cambios. Yo nunca vi una disminución de ese nivel, un tema tan difícil, tan complejo. Y sé que está en riesgo, pero bueno, si nos podés como dar alguna pista de cómo lo lograron, cómo trabajaron juntos, pues me parece que esa es la mejor noticia que tenemos en este tema de la igualdad de género y diversidad. Sí, como, bueno, les decía, no es, creo que haya sido un solo factor. Nosotros hemos hecho algunos otros estudios. A mí me parece que yo identifico 3 factores. Uno que viene y se milita y no es una causa, no es una causa alquilada, que me gustaba eso que decías, que creo que ha sido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, donde empieza a ponerse en boga esto del empoderamiento de las mujeres. Creo que hay una tercer parte que en la Argentina fue bastante tardía a comparación de otros países de la región, que fue el acceso a métodos anticonceptivos, digo, porque llegamos a una democracia y no los teníamos, digo, y el programa de salud sexual y procreación responsable surge más o menos para 2010, por ahí, donde empieza la provisión gratuita y paralelo a eso empieza esta cuestión de que todos aquellos que no dependen exclusivamente del sistema de salud público, que es casi un 70% en nuestro país, que tiene prepagas y obras sociales, esas prestadoras también lo den gratuitamente. Entonces me parece que el acceso claramente a un método anticonceptivo fue global. Y después me parece que en estas poblaciones mucho más alejadas y esta cuestión de la reducción, que para nosotros era importante, uno podía ver que las tasas de fecundidad venían descendiendo, pero cuando analizaban la adolescencia uno veía que ahí no, y ahí el factor que está es esta cuestión del embarazo no intencional, del embarazo no previsto. De hecho, en la Argentina, a nosotros los datos dan, digo, estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación, no del UNFPA, 5 de cada 10 el año pasado. Hace 3 años la no intencionalidad estaba en 7 de cada 10. O sea, lo que hay que traccionar es cómo bajamos esa intencionalidad, porque una discusión que tenemos, y yo lo puedo decir abiertamente, hay quienes que consideran que
cualquier embarazo en la adolescencia es no intencional, uno puede entender, y creo que hay un espacio que quizás haya embarazos en la adolescencia, no sé, pienso en 18, 19 años, donde sean intencionales. Lo que hay que garantizar es que ninguna mujer que haya deseado o previsto tener un embarazo pueda tener los medios, la información y el acceso a esos métodos para no tenerlo. Y lo que creo es que claramente desde el 2017 empieza el diseño y la implementación en 2018 con mucha fuerza del Plan ENIA, del Plan de Prevención No Intencional en la Adolescencia, poniendo muchísimo foco, y que los últimos estudios claramente demuestran cómo en los departamentos, en las provincias que se implementó el Plan ENIA, la reducción de la tasa de fecundidad en adolescentes es mucho mayor que el que veníamos teniendo. A nivel país tuvimos un descenso, si hace unos años, no sé, nuestros nacidos vivos estaban en 700.000, creo que los últimos datos dan 500.000, digo, o sea, sabemos que tenemos una reducción, venimos con una reducción importante en la adolescencia, pero ese es el foco atraccional y creo que ahí se va haciendo cada vez más permeable, no es un trabajo del hoy para mañana, pero creo que lo que abogaba por estos derechos de las adolescencias, que hoy, como bien decís, están en riesgo básicamente porque el acceso a un método anticonceptivo es central. El Plan ENIA trabajó con métodos anticonceptivos de larga duración, el implante subdérmico, que es un método que previene un embarazo porque tiene cobertura por un periodo de 4 años más o menos. Entonces uno sabe que si una adolescente de 15 años accede a un método anticonceptivo de larga duración, bueno, uno garantiza que hasta sus 19 años estén cubiertos, básicamente porque sabemos que si algo requiere el acceso a métodos es la cobertura efectiva todos los meses, o sea, la comunicación, la hacer, o sea, no el dependo de si está este mes o hubo un faltante en la compra, o sea, es constante. Me parece que es un logro a nivel país. De hecho, ayer la Comisión en Diputados de Acción Social y Salud básicamente debatió esta cuestión de si se puede hacer del Plan ENIA una ley nacional frente al embate de desarticulación que hay y que hoy digo claramente es una causa que militamos, que peleamos y que apoyamos desde ya porque creemos básicamente en juventudes, adolescencias libres y autónomas. Digo que si el problema es que estamos siendo pocos, que no sea a costa de las adolescencias, de las mujeres y de lo no deseado, básicamente, por ahí. ¿Cuánto queda para charlar? No, antes que nada agradecerles a todos por haber venido. La verdad que organizamos esto relativamente en poco tiempo por distintas circunstancias que se fueron dando, pero era un espacio que teníamos pendiente y que queríamos organizar. Los invito, abajo hay café y algunas cosas. Nos salteamos por cuestión de tiempo toda los minutos que se dedican a preguntas y un poco por diseño dijimos vamos a hacer este espacio abajo para que podamos circular todas las preguntas que querramos. Así que bueno, mil gracias por haber venido y los invito a tomar un cafecito.